Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Diputados aprueban el presupuesto 2025 con reasignaciones. También la violencia en Sinaloa aleja a los estudiantes de las escuelas. Y Donald Trump amenaza con usar el ejército para las deportaciones masivas. Es viernes 13 de diciembre. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a este nada supersticioso episodio de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros capítulos. Hoy está conmigo Fernando Guarneros, reportero de tecnología en Expansión. Buenos días, Fer, no eres supersticioso. Para nada, Gonza, la verdad es que estoy muy feliz de estar contigo este viernes. Yo tranquilo, tranquilo. Dejémoslo así, en que es viernes y punto. A ver, vamos ya con la información porque los legisladores autorizaron finalmente el presupuesto 2025 y palomearon reasignaciones por más de 44 mil millones de pesos. Las principales disminuciones fueron para el Instituto Nacional Electoral, claro que sí, y para el Poder Judicial, porque no podía ser de otra forma, Fer. Les pasaron tijera los diputados de Morena y aliados que aprobaron en lo general y en lo particular el presupuesto 2025, que corresponde precisamente al primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y se considera un gasto de más de 9 billones de pesos, nada más, nada menos. Sí, fue aprobado el presupuesto, 353 votos de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde, ya sabemos, la aplanadora del partido oficial, 128 votos en contra por los partidos opositores, que desde luego Acción Nacional, el PRI, Movimiento Ciudadano, que presentaron 760 de las 1029 reservas registradas, después de una discusión de 13 horas, vaya numerito que nos estamos cargando hoy. Ninguna prosperó, obviamente, así es que el presupuesto quedó tal como fue avalado en la votación en lo general. Y como ya lo decíamos, vienen disminuciones importantes, por ejemplo, de estos 44 mil millones de pesos que se reasignaron, 62% de esa lana viene del INE y del Poder Judicial. Fíjate que a mí lo que me llamó la atención bastante de esta aprobación fue la celeridad con la que se hizo, porque el debate transcurre o fue mucho más rápido a comparación de otros años. Tampoco hubo protestas sociales en torno a la Cámara de Diputados y creo que algo que me quisiera agregar en este sentido es que sin emergencia que lo justificara, la mayoría morenista aprobó sesionar en una modalidad semipresencial. Creo que ese es un dato que también habla acerca de toda esta aplanadora que tú mencionabas, morenista. Entonces, ahí hay cuestiones diferentes, por lo menos en la aprobación del año pasado, del presupuesto. Sí, totalmente. Los ramos administrativos beneficiados con las reasignaciones y ampliaciones fueron educación pública con casi 15 mil millones de pesos, que irá particularmente a la UNAM. Ya sabemos que desde que se presentó el paquete económico, de inmediato la Universidad Nacional Autónoma de México brincó, ¿verdad? Para decir, oigan, aquí hay algo raro. Sacó un comunicado diciendo sí, mea culpa. Y bueno, también el Secretaría de Comunicaciones, Cultura tuvieron incrementos. Pero bueno, un tema que sí llama la atención, mi querido Fer, es que al final del día, el presupuesto 2025 no asignó recursos adicionales a las dependencias que absorberán tanto las funciones como a los empleados de los órganos que se extinguieron, los órganos autónomos, ni incluyeron recursos específicamente etiquetados para la liquidación de esos autónomos. Traducción, esto que les platicábamos hace algunos días en estos micrófonos de la incertidumbre en la cual se encuentran muchos, cientos de empleados de estos organismos autónomos que desaparecerán o que serán absorbidos por otras dependencias, pues continúa. Sí, creo que ahí hay un punto muy, muy importante en que las secretarías que van a contratar a cientos de trabajadores de esos órganos como Gobernación, pues no van a recibir ni un solo peso adicional para los salarios y las prestaciones de esta nueva plantilla
que pues obviamente también de ahí se anticipan posibles recortes de personal. Y además también creo que hay un punto a destacar sobre la extinción de los órganos autónomos, y es que pues muchos de ellos obviamente van a despedir personal, ya no van a entrar dentro de los planes de las nuevas secretarías, y pues se cuestiona que los trabajadores no tendrían el pago de sus indemnizaciones tras los despidos. Entonces ahí también es un punto importante. Sí, tal cual. A ver, según el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, estudios técnicos determinaron, cuáles quién sabe, que las dependencias que ampliarán sus responsabilidades y teóricamente, desde luego, absorberán la nómina de dichos órganos, no requerirán de más recursos. Sí. No me salen las sumas ni las restas, es decir, elimino o absorbo las funciones de un organismo que antes tenía otras labores a las mías, pero no necesito más lana ni más gente. Bueno, en fin, sin duda será una cosa que tendrá que irse deslucidando y sobre todo desmenuzando en los próximos días y en las próximas horas, porque así va a arrancar a partir del 1 de enero el presupuesto 2025. Y bueno, tendremos que darle mucha certidumbre a la gente que queda o que estaba en estas dependencias. Pero bueno, cambiando de tema, Fer, la violencia en Sinaloa es y ha sido un tema a lo largo de las últimas semanas. Lo que está ocurriendo en este estado de la República es pues terrible y bueno, ya afecta de manera importante a los estudiantes. Varios padres de familia, profesores y desde luego los propios alumnos se niegan a las clases presenciales, pues temen tal cual a las balaceras, a las desapariciones forzadas y hasta a las propias Fuerzas Armadas que se han desplegado por miles para tratar de controlar la violencia en Sinaloa y que desde hace 3 meses ha dejado más de, esta cifra es escalofriante, Fer, 500 asesinatos. Sí, desafortunadamente Sinaloa se encuentra en un panorama en el que no hay seguridad para nadie. Justo esto que se desconfíe de hasta las propias Fuerzas Armadas, como que da un ejemplo de ello. Y es que, de acuerdo con esta nota que hizo nuestra colega Dulce Soto, el 19% de los estudiantes no está asistiendo a sus clases o toma clases de forma virtual, y alrededor de 97 escuelas continúan cerradas. Entonces, esas son estimaciones de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, que si bien ha exhortado a retomar las actividades en las escuelas, la verdad es que no hay una certeza o una seguridad, tanto para padres de familia como para los propios estudiantes, de ir a ese espacio que se supone debería ser un lugar seguro en donde puedas desarrollarte, ¿no? ¿Con qué ganas puedes mandar a tu hijo? ¿Con qué ganas puedes ir tú como estudiante a las aulas cuando no sabes si vas a regresar? De ese tamaño es la tragedia que hay, que prevalece en Sinaloa. De hecho, Gloria Félix, la secretaria de Educación Local, declaró apenas hace unos días, el 4 de diciembre, que 103 escuelas de educación básica tenían sus puertas cerradas por la ola de violencia, sobre todo en comunidades rurales, en donde además el rezago educativo es histórico. Y bueno, también los bloqueos carreteros y los enfrentamientos impiden el curso normal en los planteles. La violencia en el estado, Fer, tiene a tal punto el miedo en los estudiantes que 79% de ellos considera que únicamente se siente seguro o a salvo en su hogar. 8 de cada 10 estudiantes en Sinaloa prefiere quedarse en casa a salir por temor a que algo le suceda. Sí, creo que el impacto con el que todos estos estudiantes están creciendo, yo lo veo un poco mayor al impacto que ha tenido, por ejemplo, otros fenómenos como la pandemia. O sea, el nivel de violencia que están teniendo y que están viviendo es francamente preocupante, y esa situación de violencia pone en un dilema a los docentes, porque saben que las clases presenciales son necesarias, pero obviamente temen por su seguridad y la de sus alumnos. Yo creo que también a mí me genera mucha preocupación el hecho de que los cárteles han reclutado incluso a estudiantes de nivel universitario
esto también ha estado como reportado, que los están reclutando en el caso de estudiantes de química, por ejemplo, para pues crear o fabricar fentanilo. Entonces también es una de las cuestiones que ahí la cuestión de la violencia en este estado está generando un entorno sumamente difícil. Muy complicado todo, pero bueno, sí, no será más fácil, desafortunadamente, en unos cuantos días, porque pues ya lo hemos mencionado aquí a lo largo de varios episodios. De verdad, no se me fastidien, queridos podescuchas, pero el tema es muy importante y este tipo de notas refuerzan por qué constantemente estamos hablando de Donald Trump y lo que va a ocurrir a partir del 20 de enero del próximo año. Y es que el republicano fue elegido por la revista Time como la persona del año. Es una publicación tradicional, típica desde hace ya décadas. Ahí han estado innumerables personalidades y de toda índole. Mucho ojo, no quiere decir que sea la mejor persona, simplemente es la más determinante. Inclusive Adolf Hitler ya ha llegado a estar ahí. Para bien o para mal fue la persona. Para bien y para mal, efectivamente, suceden estas cosas. O aparecen en la portada de Time. Y bueno, Donald Trump lo hace por segunda ocasión, ¿verdad? Y lo interesante o lo grave de esto es que en esta entrevista que le concedió a la publicación dijo que usará al ejército estadounidense con todo el rigor de la ley para apoyar su campaña de deportación masiva de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Esto quiere decir un estado prácticamente militarizado, el que está proponiendo para poder detener y mandar de regreso a millones de inmigrantes que están de forma ilegal en Estados Unidos. Y es que creo que sí es importante mencionar justo que durante esta entrevista se le preguntó por una ley que generalmente impide el uso de las Fuerzas Armadas, pues en este tipo de aplicaciones. Y él dijo que la inmigración ilegal equivalía a una invasión que debía ser detenida. Entonces continúa con este discurso que al republicano le hizo ganar la reelección, en donde retrata a los migrantes como criminales peligrosos y pues ha prometido esa amplia represión de la inmigración. Además, creo que también es relevante mencionar que planea sacar recursos de todo el gobierno federal para el esfuerzo de deportación y declarar esta emergencia nacional para desbloquear fondos en la aplicación de la ley, Gonzalo. Aquí hay una cosa que me llama mucho la atención, Fer, y es que pasan los años y hay muchas personas que todavía mantienen este discurso de no, cuando esté en el gobierno se va a moderar, son promesas de campaña, no necesariamente se van a cumplir. Y escuchamos que lo repiten con políticos de toda índole. A ver, no va a pasar nada si ganan el carro completo, no va a pasar la reforma judicial. Claro. Bueno, ahí está. No va a pasar nada si gana Milei, no va a hacer esos recortes draconianos. Bueno, ahí también lo tienen. En el caso de Donald Trump, he visto muchas editoriales y he leído muchos artículos relacionados con el impacto que tendrían estas deportaciones masivas en la economía, en la sociedad misma estadounidense. Parece ser que no importa. Claro. O sea, de verdad, eso es algo que se están pasando de largo. Y cuando uno escucha a personajes como Tom Homan, que será el nuevo zar de la frontera, es escalofriante. Él en una entrevista que dio hace unos años decía, o le preguntaban, ¿no? Bueno, ¿cómo le podemos hacer, cómo le puede hacer Estados Unidos para evitar la separación de familias, de personas que son inmigrantes ilegales? Y dice, bueno, deporta a la familia completa, ¿no? Claro. O sea, draconiano sí, pero muy real también. Sí, creo que aquí, justamente como tú lo mencionaste, estamos viendo o intentando prever escenarios que fueran ideales, pero la verdad es que en la mente de Donald Trump y de todos estos funcionarios que está nombrando, creo que justamente una de las características es lo imprevisible que pueden ser. Sí, sin duda. Y bueno, ya veremos a lo largo de los próximos días lo que se irá sumando a la lista de pendientes a tratar con Donald Trump, porque también el próximo presidente estadounidense ha prometido adoptar una posición más firme respecto a los aranceles, la cual estará respaldada por los nombramientos que hizo de Jameson Greer como representante comercial de Estados Unidos y de Howard Lutnick como secretario de Comercio.
ambos perfectamente alineados con su ideología arancelaria. Sí, estos nombramientos son importantes. En el caso de Greer, creo que Trump lo está considerando como el actor principal de sus políticas comerciales en el regreso a la Casa Blanca a partir del 2025. Y es que cabe recordar que durante el primer mandato del republicano, Greer fue socio del equipo de comercio internacional de King & Spalding. Entonces, él fue uno de los principales promotores y que se dedicaron a imponer estos aranceles a China y otros países con el objetivo de combatir las prácticas comerciales desleales. Entonces también ayudó justo en esta transición del Telecan al TEMEC, que pues según las declaraciones del propio Trump fue un tratado que mejoró significativamente las condiciones para los trabajadores estadounidenses. Correcto. A ver, en la oficina del representante comercial, la misión es reducir el déficit comercial del país, apoyar a la industria manufacturera estadounidense, a la agricultura, etcétera. En el caso de Howard Lutnick, presidente y director ejecutivo de Cantor Fitzgerald, como lo mencionábamos, era el secretario de Comercio. La tarea encomendada es llevar la agenda de aranceles y comercio, la responsabilidad directa de implementar, digamos, esta visión pues muy mercantilista, muy a la antigua de Donald Trump en materia de comercio. Ambos, la verdad, son pues muy afines a las medidas del republicano. Creen que son necesarias para reconstruir la industria estadounidense que se ha perdido en décadas recientes. También por ahí complejo. Sí, porque aparte creo que también es aunque falta la aprobación del Senado de estos nombramientos, serán ellos o serían ellos quienes les toque verse las caras con el equipo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a partir del próximo 20 de enero. Son nombres que escucharemos mucho, no solamente a lo largo de los próximos meses, sino años. Estos dos, Jameson Greer y Howard Lutnick, quienes, insisto, llevarán esta negociación, esta revisión para la cual México ya se prepara. Pero bueno, cerremos la semana con una muy buena noticia, sobre todo para el mercado o el sector financiero nacional, que sigue creciendo. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Fer, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le dio la licencia a Plata-Card como banco en México, con lo que se convirtió oficialmente en el número 52 del sistema financiero mexicano. Habrá que ponerle un reto ahí a nuestra querida Luz Marcos, a ver si le damos a dar una lana, si nos dice los 52 de corrido y sin consultar a ChatGPT. Sí, creo que es una muy buena noticia porque en meses recientes ha habido bancos como Ualá, Sofipos como Nu, Finsos, Claro o Story y otras fintech también en donde entra Mercado Pago que han peleado por atraer clientes en ese sentido. Incluso muchas de ellas están ofreciendo tasas de rendimiento de doble dígito, cercano al 15%, lo cual las hace muy atractivas para los usuarios mexicanos que cada vez tienen más opciones para ahorrar. Sí, a ver, ahí siempre lo hemos dicho, un espacio muy importante para la bancarización en nuestro país. Todavía quedan muchas personas que no forman parte del sistema financiero mexicano, del sistema bancario. Que Plata-Card reciba su licencia sin duda hace y profesionaliza todavía más a este sector que de verdad tiene retos mayúsculos. Pero bueno, con esa nota nos despedimos no solamente de este día, sino de esta semana. Fer, quedan ya días, le quedan días nada más ya a 2024. Sí, lo estamos logrando, ya estamos cerrando el año y la verdad es que pues a todos nuestros podescuchas les deseo un muy feliz fin de semana y también les recuerdo que toda la información sobre este y otros temas están disponibles en expansión.mx. Y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, ya saben, todas @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó